Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentan. La democracia, ese sistema de gobierno que goza de la aprobación universal y que reconoce como máxima expresión la voluntad popular, alcanza en Jalisco, quizá como en ninguna otra parte de México, características tan singulares por su origen, su desarrollo y su proyección al resto de la nación. Tan es así que podría afirmarse que Jalisco es la cuna del republicanismo y la federación, que sigue vigente en el México de hoy. Los tapatíos, que es igual a decir jaliscienses, desde tiempos inmemoriales supieron ser gobernados sin dependencias mayores a las que la situación colonial les exigía, que a la par de la ostentosa capital virreinal tuvieron su propia audiencia, sus gobernantes nombrados directamente desde la metrópoli y, en fin, toda una serie de líderes en el terreno espiritual, comercial y cultural. ¿Cuántos riesgos arrastraron sus habitantes en aras de la independencia? ¿Qué peligros corrió Jalisco para defender la República? ¿A qué grado llegó Guadalajara para evitar el retroceso? ¿Y cómo gastó sus recursos para hacer triunfar la idea federalista? Lo más relevante fue la actuación de la Diputación Provincial de Guadalajara, cuya estelar participación en 1813 y en 1823 culminarían con la municipalización, el federalismo y la creación del Estado libre y soberano de Jalisco. Esto, que en breves líneas hemos dibujado, felizmente se ha dado en la entidad: democracia, federalismo, Congreso digno, municipio libre y gobernantes visionarios. La Diputación Provincial fue la institución más importante para el federalismo mexicano y las prácticas parlamentarias, ordenados por la Constitución de 1812, son el ariete que al fin han de traer la creación del Estado y la instauración de la República Federal. Sus reglas se reunieron en una instrucción para los ayuntamientos constitucionales, juntas provinciales y jefes políticos superiores, de fecha 23 de junio de 1803. El nombre de Diputación Provincial lo inventó Ramos Arizpe para evitar el celo de las cortes y juntas hispanas, que posiblemente verían con tal nombre a verdaderos rivales. Con la instalación de aquella corporación se le quitaba además a las audiencias competencia en lo administrativo, quedando dibujada desde entonces la división de los poderes: ejecutivo, el jefe político o capitán general de la provincia; legislativo, la diputación; y judicial, la audiencia. Por otra parte, la Diputación implementó el surgimiento de los gobiernos municipales, ayuntamiento, en decenas de pueblos, sentando así las bases del municipalismo jalisciense. Guadalajara tiene, en 1700, se habla de unos 3,000 habitantes. Claro, todos son españoles, salvo el personal de servicio, porque los indios tienen que dormir fuera de la ciudad. Ahí está el pueblo de Mexicalcingo, está el pueblo de Analco, ahí está el pueblo de Atemajac y de Mezquitán, etc. Zapopan. ¿Qué es lo que le da el impulso? La incorporación a la colonización, vamos a llamarle así, de la costa del Pacífico. Guadalajara se pasa de convertirse, alguien lo decía muy bien, alguien pasa de convertirse en un camino a ninguna parte, en un lugar de paso obligado para esta zona de la que en un momento dado a la corona le interesó mucho, porque empezaron a sentir pasos en la azotea de que los ingleses les estaban empezando a comer el mandado, como se los comieron.
Entonces, pero sí, la medida del crecimiento de Guadalajara casi nos lo da los documentos que tenemos del puerto de San Blas. San Blas se crea en 1767, si no me falla la memoria. Se establece el Departamento Naval de San Blas, es toda una organización en función del puerto y le da lugar pues al crecimiento del tequila, por ejemplo, y la exportación. No precisamente, el tequila viene siendo probablemente el único producto nativo de exportación, lo que se llamaba vino de mezcal. Lo que sirve es que Guadalajara es el lugar de paso de mercancía que incluso viene de Europa, ¿no? Con el atractivo de que el comercio ese rinde más cuando no es legal. O sea, hay dos vías de abastecimiento del comercio de Guadalajara. Una es la que viene por Veracruz, Jalapa, México, etc. Y la otra es que entra por Soto de la Marina, de contrabando, esa es la ilegal. Soto de la Marina, San Luis Potosí, Lagos de Moreno, hoy Lagos de Moreno. No es de casualidad que haya una virgen muy milagrosa cerca de Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos. O sea, las vírgenes siempre están ligadas al comercio, ¿no? Y en San Juan de los Lagos se desarrolla un mercado muy importante, pero la convergencia comercial es Guadalajara. Entonces el comerciante de Guadalajara trafica con mercancía de los dos orígenes y se empieza a desarrollar entonces la ruta a San Blas. Primero el puerto era Matanchén, que debe haber sido muy simbólico porque además es un puerto incomodísimo, la superficie, la profundidad del agua. Había que embarcar todo en barcazas, ¿no? Pero ya San Blas no. Y entonces por San Blas, el crecimiento de San Blas es lo que marca la pauta del crecimiento también de Guadalajara. En la historia de la transformación de Guadalajara, uno de los personajes principales fue Fray Antonio Alcalde, un hombre de edad avanzada que tuvo como labor fundamental la creación del Hospital Real de San Miguel de Belén, al que hoy conocemos como el Hospital Civil, y la Real Universidad de Guadalajara, mejor conocida como la Universidad de Guadalajara. Se cuenta que en julio de 1770, el rey Carlos III visitó el convento de Valverde y la habitación de Antonio Alcalde, donde quedó profundamente impresionado al encontrar tan solo por homenaje una tarima que sirviera de cama al monje, un cilicio colgado a la pared, una silla y una mesa con unos libros, un crucifijo y una calavera. Tras la muerte del obispo de Yucatán, el rey pidió que en su lugar se nombrara como Fraile de la Calavera. Otro de los puntos interesantes con este desarrollo es que van a comenzar a construirse ciertas edificaciones que también nos van a dar identidad. Pero es cuando va a aparecer en nuestra historia un personaje que creo que se ha dicho todo, pero siempre se podrá abordar, sobre todo como una muestra de gratitud a uno de los grandes benefactores, y me atrevo a decir, uno de los más grandes gobernantes que hemos tenido, el fraile de la Calavera, Fray Antonio Alcalde. Sabemos que Fray Antonio Alcalde llega a nuestra ciudad aproximadamente cercano, frisaba los 70, 71 años de edad. Ya era un hombre viejo para la época, naturalmente, y sin embargo nos vamos a dar cuenta de todo lo que logró hacer. Guadalajara terminaba o llegaba más o menos hasta lo que hoy conocemos como la Plaza de la Reforma, enfrente de la Casa de los Perros, aunque hayan existido un montón de intentos por parte de las autoridades para que ya no se le diga Casa de los Perros, sino el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Pero tapatíos como somos, es la Casa de los Perros. Estamos hablando de una Guadalajara que a lo mucho habrá llegado a 8 o 10 cuadras por cada uno de sus lados. Sin embargo, todos esos llanos, todo eso despoblado, va a servir para que Fray Antonio Alcalde logre generar la utopía, esta ciudad que soñaba Tomás Moro, donde se van a edificar casas de asistencia social, las famosas cuadritas o las casitas. Muy próximo se va a edificar también un hospital, este hospital que hasta la fecha sigue brindando auxilio a la humanidad doliente, que ahora conocemos como el Hospital Civil Viejo.
Y además de eso se van a construir escuelas, se van a construir comedores y se va a implementar toda una industria que, apoyados, insisto, por los tapatíos con mayores recursos, para que hubiera fábricas para evitar que en Guadalajara hubiera holgazanes y que estos holgazanes se dedicaran mejor a trabajar y no al robo o a la rapiña. Lo interesante de esto es que por nuestra vocación comercial, Guadalajara va a tener bastante dinero que va a empezar a llegarnos. Y este dinero se va a ver reflejado, insisto, en las construcciones, ya que una parte obligada de ese entonces era entregarle también a la iglesia el diezmo y demás saberes que podían servir para la edificación de obras misericordiosas. Pero aquí en Guadalajara vamos a empezar a diferenciarnos porque Guadalajara no va a tener el apoyo que se hubiera deseado. En primer lugar, se había determinado que cuando hubiera asuntos por resolver que pasaran los 500 pesos, en vez de que se resolviera en la audiencia de con nosotros, tenían que resolverse directamente en la Ciudad de México. Eso evidentemente no nos pareció. Lo segundo es que, aunque aquí sí había capital económico, se prohibió que se pudieran adquirir títulos nobiliarios. Y entonces los tapatíos de viejo cuño determinaron hacer una nueva monarquía, y lo digo entre comillas. Van a nacer los plutócratas. Son estas familias con amplios recursos, con abundantes negocios, cuyo capital económico les permitía tomar las decisiones económicas y políticas de la sociedad. Y es entonces cuando van a comenzar a engarzar apellidos para que de alguna manera un linaje se vaya creando en Guadalajara. Por eso es relativamente común para los tapatíos encontrarnos personas que sigan preservando estos apellidos compuestos, o entre el nombre más largo hablaba de una mayor nobleza, léase riqueza. Otro de los puntos interesantes es que aquí no teníamos universidad y tampoco teníamos imprenta. Sin duda alguna que eso era una gran afrenta para la ciudad de Guadalajara. Y es entonces gracias a la generosa y prodigiosa mano del Fraile de la Calavera que va a hacer las gestiones necesarias para que nos llegue la universidad y una imprenta. La universidad se convertirá después en la Universidad de Guadalajara. Y la imprenta se va a localizar en el solar, donde ahora se ubica más o menos la Casa de los Ferros. Y esto nos va a permitir para que se difundan las ideas, para que se empiece a hacer de Guadalajara una ciudad culta y una ciudad cuya riqueza económica y social trasciende las fronteras. Tan es así que a los pocos años se va a acuñar una frase, la cual decía: en ninguna otra parte los menesterosos, los pobres son tan ricos como en la ciudad de Guadalajara. Después de que ya Fray Antonio Alcalde fallece, por cierto, se va a debatir cuál es el primer texto que vamos a ver impreso a través de esta imprenta. Por una parte, se asegura que fueron las exequias fúnebres de Fray Antonio Alcalde. Por la otra, se asegura que fue una novena, una oración religiosa. La moneda sigue en el aire y eso poco tiene que importarnos. Lo que sí es que con la muerte de Fraile de la Calavera, los tapatíos vivimos una verdadera orfandad, ya que sentimos entonces que se había muerto no solo el padre de la Calavera, sino el padre de todos aquellos que nos ayudó a construir una Guadalajara libre y a la postre independiente. La antigua Casa de la Caridad, que después se convirtió en el Hospicio Cabañas, debe su nombre al obispo Juan Cruz Ruiz Cabañas y Crespo, uno de los principales benefactores de Guadalajara, que jugaría un papel crucial en la Guerra de Independencia. Otro de los personajes claves en ese desarrollo histórico es evidentemente el obispo Cabañas. Y Cabañas, una de sus grandes firmas que van a pasar a la posteridad y hoy reconocido, por cierto, como patrimonio también de la humanidad, es lo que conocemos como el Hospicio Cabañas o el hoy Centro Cultural Cabañas, donde podemos admirar ese hombre de fuego de José Clemente, el de los pinceles violentos, y darnos cuenta que esta Casa de la Misericordia tenía por objetivo resolver el problema que había de pobreza, de indigencia. Si por una parte Guadalajara era rica y pudiente, pues un grueso de la población no tenía las mismas facultades. Entonces se crea esta casa para darles no solamente una cristiana ayuda, sino sobre todo para tratar de que la imagen de la ciudad de Guadalajara pudiera florecer ampliamente. Pero va a ocurrir un movimiento que va a conmocionar al reino. Y con esto me refiero propiamente al cura Hidalgo, un personaje tan importante que no solamente va a conmocionar a lo que es México, o lo que será en su caso,
sino que va a lograr simbrar mucho de la conciencia de lo que estaba ocurriendo en Europa. Bueno, por supuesto, además Cabañas sale en friega y se va a esconder a San Blas. Y se pasa, mientras Hidalgo está aquí, se la pasa viviendo arriba de un barco en San Blas. O sea, como para que nomás eleven anclas y nos vamos. Con soldados voluntarios criollos, se crea un cuerpo, un contingente, ya no me atrevo a llamar el ejército, que sale a enfrentar a los insurgentes pelagatos y muertos de hambre que trae Antonio Torres, el amo Torres de Irapuato. Y pues meter una paliza aquí en Zacualco, ¿verdad? Entonces es el corredero de gente. Y empezando por Cabañas. Y Cabañas le metió lana para ayudar a armar al contingente en contra de Hidalgo. Y ahí se está en San Blas hasta que echan fuera, o se va Hidalgo de Guadalajara y regresa. Y patrocina con mucho entusiasmo la guerra contra los insurgentes. Los grupos insurgentes que quedan en territorio oeste, en el occidente de México, el cura Mercado, y luego los del sur de Jalisco, todos son asediados y perseguidos, independientemente del montón de cédulas de excomunión y todo eso, ¿no? Lo que tiene Cabañas es que al final, y eso es una muestra de que el proceso de la consumación de la independencia es un proceso de lo más sospechoso, es que él va a coronar a Iturbide, él corona a Iturbide emperador de México. Que en un principio no tenía el origen de ser una independencia, sino era un grito de adhesión a la política que estaba sucediendo en Europa. Recordarán ustedes que Fernando VII había abdicado en favor de Pepe Botellas, José Bonaparte, el hermano del emperador Napoleón Bonaparte. Entonces, de alguna manera creían que tenían que hacer la adhesión a la corona española y tarde que temprano pensaron, si ya llegaron las huestes de Bonaparte hasta España, en cualquier chico rato pueden llegar hasta estas tierras. Por eso, cuando el cura de Hidalgo determina gritar ¡Viva Fernando VII!, de alguna manera va a decirnos mucho de cuál era el espíritu que buscaba este incipiente movimiento. Pero la independencia va a tener una parte importantísima que muchas veces se nos olvida. Y es que, de acuerdo a las pláticas que existían en estas conjuras o conspiraciones, determinaban que el levantamiento del movimiento iba a suceder aquí, en lo que será Jalisco, porque iban a reunirse en la Feria de San Juan de los Lagos. Una feria que no solamente era famosísima por la cantidad de productos, por la mercancía, por el ganado, era una actividad económica abundantísima y sobre todo que era la excusa perfecta para que se pudieran reunir los mismos religiosos, soldados, indígenas y el pueblo llano. Sin embargo, sabemos que la conspiración es descubierta antes de tiempo y es entonces cuando literalmente con lo que tengan tienen que levantarse. Hidalgo comienza todo este movimiento, pero va a llegar propiamente aquí, a la Nueva Galicia. La llegada o la decisión de Hidalgo para que llegue a la Nueva Galicia responde a varios factores. El primero de ellos, Guadalajara ya tenía fama de ser una ciudad importante, una ciudad culta y sobre todo, una ciudad cuyo capital económico era suficiente para ganar una guerra. El segundo de los puntos es que sabía que si tomaba esta plaza, propiamente Guadalajara, pues también iba a poner a temblar un poco el comercio y todo lo que se podía gestar. Lo importante del caso es que cuando Hidalgo ya va a entrar a lo que será Jalisco, llega a San Pedro Tlaquepaque, que se encontraba evidentemente a las afueras de Guadalajara, aunque Tlaquepaque también estaba bajo la jurisdicción de la ciudad. Sabemos, gracias a las crónicas, que recibimos a Hidalgo prácticamente con un desfile. Estábamos recibiendo al hombre que estaba conmocionando un país. Entran aquí a Guadalajara, van a la catedral e Hidalgo va a presidir el Te Deum.
esta misa solemne que se efectuaba bajo ciertas condiciones importantes. Y al momento que Hidalgo cruza la catedral, grita: aquí tenéis al hereje. Recuerden que Hidalgo acababa de sufrir las excomuniones. Termina el Te Deum y se van a dirigir al palacio. Este palacio, Hidalgo va a pernoctar aquí su estadía, pero Hidalgo hace una pregunta que es por demás significativa y reveladora. Pregunta: ¿qué habrá de comer? ¿Habrá asado? Lo cual nos permite entender parte de los gustos que tenía el padre de la patria. Como un dato al calce, de acuerdo a los datos que se tienen más o menos de cuánto costó la edificación de este palacio, se cree que más del 50% se pudo sufragar el gasto de construcción del palacio gracias al vino mezcal. De ahí nos damos cuenta la importancia que tuvo y que sin duda alguna sigue teniendo como referente de la capitalidad, de la cultura mexicana y sobre todo del orgullo de ser de Jalisco. Hidalgo se queda en nuestra ciudad, números redondos, 40 días. En justicia, tendríamos que reconocer a Guadalajara como la cuna de la independencia, ya que Hidalgo estuvo más tiempo aquí que en otras partes. Pero aquí Hidalgo, en esta ciudad de Guadalajara, va a hacer 4 movimientos claves del movimiento independentista. El primero de ellos es aquí, en este recinto, donde Hidalgo firma la abolición de la esclavitud. Evidentemente que ya había existido un intento por haber hecho esta abolición de la esclavitud. Sin embargo, Hidalgo lo hace desde aquí de Guadalajara en formato oficial, utilizando una metáfora. Hidalgo va a hacer este decreto de la abolición utilizando papel oficial del gobierno. Claro que cuando se lanza esta abolición de la esclavitud, se adelantó 62 años a los Estados Unidos, para que tengamos una idea muy clara. Hidalgo hace la abolición de la esclavitud y después Abraham Lincoln, en la época de Juárez, más o menos, va a hacer lo propio en los Estados Unidos. Cuando aparece este decreto de la abolición de la esclavitud, fueron realmente pocas las personas que hicieron caso. ¿Por qué? Porque pensaban que el movimiento que estaba generando Hidalgo, pues no iba a trascender. Guadalajara y Jalisco se vuelven un sitio estratégico durante la Guerra de Independencia. Es aquí donde Miguel Hidalgo y los insurgentes permanecen a partir de noviembre de 1810 hasta el 14 de enero de 1811, planeando los siguientes movimientos del ejército insurgente. Yo tengo la sensación de que, en Guadalajara hay toda una... Estoy hablando de la Guadalajara de 1800 ya, de 1800 a 1000, o sea, los antecedentes de... no tenemos información clara de que haya habido aquí sentimientos independentistas, pero sí había mucha molestia, y eso sí es explícita, había mucha molestia contra la corona española. Molestia que quizá es mucho mayor que en la Ciudad de México por una razón. El capital de Guadalajara, los empresarios de Guadalajara son, digamos, colaterales y además viven en pleito y subordinados muchas veces a los capitales de la Ciudad de México. Hay toda una tradición. Por ejemplo, el Consulado de Comerciantes de México es antiquísimo. El consulado vendría siendo una cámara de comercio exclusiva, ¿no? Monopólica. Si eres comerciante, tienes que pertenecer al consulado. En Guadalajara, el consulado se funda en 1796. O sea, es cuando puede empezar a tener cierta autonomía los empresarios de aquí, ¿no? Pero además, el famoso eje comercial, Madrid o Cádiz, Manila, que pues, supuestamente era muy importante, pues acá no lo vemos, salvo cuando los piratas nos hacen el favor de entorpecer la ruta para que la nao de China llegue a Acapulco y pare en San Blas. Entonces sí, de esos cargamentos, del tráfico de esos cargamentos, se benefician un poco los de aquí. Entonces, yo creo que el cierto antagonismo que se manifiesta en otras cosas a lo largo de la época colonial, el antagonismo con la capital,
con el capital de la capital, digámoslo así, pues da lugar a que Guadalajara reciba con entusiasmo, pero con gran entusiasmo. Fue una recepción muy, muy entusiasta la que le hicieron a Miguel Hidalgo. ¿Cómo fue? Bueno, pues arcos de flores, las autoridades. ¿Dónde duerme Miguel Hidalgo cuando está en Guadalajara? En el Palacio de la Audiencia, en lo que es Palacio de Gobierno. Tras una serie de conflictos durante la Guerra de Independencia en Jalisco, comienza un movimiento con un pensamiento diferente, que abarca términos como democracia y república federal. Son los inicios de una nueva corriente ideológica que daría vida al primer estado libre y soberano de México, y que convertiría a Jalisco en cuna del federalismo mexicano. Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentó